Miércoles, hermanos amados, ya finalizando, casi finalizando este mes de marzo. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que están en sintonía en esta mañana. El día de ayer tuvimos un precioso culto en el lugar de Trieste, para la gloria del Señor. Y hoy continuamos con la carta, o con el Evangelio, de Juan. El día de ayer veíamos los primeros versículos del capítulo 3, del 1 al 15, como este hombre llamado Nicodemos, principal dentro de los fariseos, ¿cierto? Un hombre pío, llega a Jesús con mucha inquietud, tratando de dilucidar en su mente quién era Jesús y el motivo de esta aparición. Viene de noche, Jesús conversa con él y le explica, porque él da a entender que no entiende, valga la redundancia. Es como algunos que creen que saben, pero no saben. Es algo paradójico. Entonces les habla y le recuerda de este instante, ¿cierto?, cuando Moisés levanta esa serpiente ardiente y la levanta, ¿cierto?, para curar el mal de la mordida, ¿cierto?, de la serpiente. Y es como la Escritura, ¿cierto?, nos enseña que ese remedio, por decirlo así, contra esa muerte, era un remedio curativo, no era un remedio preventivo. Nadie miraba a la serpiente de bronce para no ser mordido, por ejemplo. No, las serpientes mordían igual. Entonces, una vez que estos eran mordidos por la serpiente, ellos miraban a la serpiente que se había hecho de bronce y no morían. Ahora el motivo de la serpiente, ¿por qué? Para que ellos no olvidaran su pecado. Porque las serpientes eran las que los mordían, ¿cierto?, producto de su pecado. Y ellos miraban a la serpiente para que no se olvidaran, a modo de recordatorio. Luego dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Ahora, ¿por qué Dios no envía a su Hijo al mundo para condenarlo? Porque el mundo ya está condenado. El peso del pecado está sobre los hombros del hombre. Le dijo el Señor a Adán, el día que comieres ciertamente morirás. Por tanto, la maldición estaba ya sobre el hombre, entonces no había ninguna razón de venir al mundo a condenarlo. Y esto es lo que Juan explica. Y en el verso 18 nos queda un poco más claro. Dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Ven? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado. O sea, el que decide no creer ya está condenado. La opción es, la puerta es, el camino es Cristo. No hay otro. No hay otro. El hombre decide hoy día por sí mismo creer o no creer. Por tanto, esto es lo que le está expresando el Señor a Nicodemo con respecto a la salvación. ¿Por qué? Porque la religiosidad aloja una idea absurda con respecto a ser salvo o no ser salvo.
la idea, hermano, de las obras humanas es la que ronda en la cabeza del religioso. ¿Sí? Por eso que en Isaías Dios es claro al decirle a Israel: vuestras justificaciones son como trapos de inmundicia. O sea, toda obra humana, toda obra que el hombre quisiera hacer humanamente, no sirve. No sirve. Producto del pecado que aloja en nuestra vida. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios bendiga a Óscar Estrecho, a Fernanda Bustos. Dios les bendiga en esta mañana. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Y esto es lo que el Señor Jesús le está explicando a Nicodemos, que era un maestro, ¿verdad? Un religioso antiguo. Está razonando el Señor Jesucristo con respecto a la salvación. Y es lo que a veces a nosotros nos cuesta meditar. Porque nosotros traemos una idea de religión en nuestra mente. Nacemos con pecado y nacemos con una idea religiosa. Y por eso que el Evangelio de Cristo, y a través de la Escritura en general, nos va enseñando una verdad. Por eso yo digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Evangelio nos enseña nuestra posición, nuestra condición delante de Dios. ¿En qué plano estamos? Fíjese que el apóstol Pablo dice que éramos enemigos de Cristo, enemigos de Dios. Y hoy día la gente que no tiene a Cristo y que tiene una idea religiosa, piensan que todos los que mueren hoy día van a ver a Dios. No es así. Y esto es lo que el Señor le está diciendo. Y esta es la condenación, mire, escuche bien. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué cosa? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran buenas, no malas. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ven? Aquí sí hablamos de las obras que se hacen fuera de Dios y las que se hacen en Dios son diferentes. Primeramente había un estorbo para que el hombre se pudiese acercar a Dios. ¿Recuerda usted el episodio, cierto, en Génesis, cuando el hombre pecó y fue expulsado del huerto? Bueno, Dios colocó un ángel con una espada que se revolvía para que el hombre no volviera y tomara del árbol de la vida. Por la condición pecaminosa. El hombre podía haber vivido eternamente con esa condición pecaminosa, pero hubiera sido un desastre. Un desastre. Basta ver nuestra vida, que a veces nos agobia, nos angustia. Nuestra condición, la condición del hombre. Las enfermedades, la vejez. Entonces, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Y esto es lo que a Nicodemo se le está explicando. Que a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz, Dios iba a quitar el pecado para que el hombre ahora pudiese acercarse y ser salvo. ¿Pero quiénes? Los que creen. Por eso que Pablo dice que esto es por fe y para fe. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. ¿Pero la fe en qué? No la fe personal, no la fe religiosa que llevamos, ¿cierto?, desde niño. Está hablando de la fe de Jesucristo, que es diferente a una fe. La gente dice, yo tengo fe que me va a ir bien, me voy a comprar una casa, me voy a comprar un auto y me voy a dar un trabajo. Pero no está hablando de esa fe. Está hablando de la fe que justifica. Porque cuando creemos en Cristo, que Cristo murió por nosotros, esa fe delante de Dios a nosotros nos justifica, procedemos, ¿cierto?, al arrepentimiento, somos bautizados
Y por ende somos pasados a ser llamados hijos de Dios. Y ahí se desarrolla un proceso que se llama santificación, hasta llegar a la redención final. Y es por eso que tenemos que orar, tenemos que leer la Escritura, tenemos que congregarnos cada día. Tenemos que alejarnos del pecado, alejarnos de la maldad. Eso nos va haciendo alejar cada día. Pero hay pseudos creyentes que cohabitan con el mundo y con el Señor. Un tiempo en el mundo, un tiempo en el Señor. La palabra iglesia significa los llamados afuera. La iglesia es llamada a salir afuera. Lo que el Señor le está explicando a Nicodemo con respecto a la salvación, al nuevo nacimiento. Ahora, todo creyente que es nacido de nuevo, no peca. Se aparta. Busca el bien. Busca de parte de Dios las cosas que son de Dios, porque el que es de arriba busca las cosas de arriba. Y nosotros fuimos adoptados a través de la fe por Dios para ser llamados hijos. Pues dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, de sangre ni de varón, sino de Dios. Entonces, el que es nacido de Dios, ¿qué va a buscar? A veces nosotros preguntamos el estado de algún hermano. El hermano dice, bueno, el Señor sabe. Pero nosotros, dice la Escritura, que debemos examinarnos cada día a la luz de la palabra. Por tanto, no somos ilusos en un sentido de nuestra manera de pensar. Yo debo saber mi condición, debo conocer mi condición, porque el espíritu del hombre conoce al hombre. Si yo conozco la Escritura, voy a saber mi condición delante de Dios. Si no conozco la Escritura, no voy a conocer mi condición. Entonces dice, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y ahí concluye el diálogo que el Señor tiene con Nicodemo. Este rabí que vino de noche, maestro, con un corazón cargado de dudas, pero ardiente por conocer la verdad. Ojalá todos seamos como Nicodemo y nos acerquemos al Señor cada día para conocer la verdad plena que está aquí en la Escritura. Del verso 22 en adelante dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Ojo con esto, y bautizaba, porque después esto lo va a cambiar. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan, dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Qué maravilloso, hermanos amados, la respuesta que Juan el Bautista le da a esta gente que viene como incitando a Juan con respecto a Jesús, porque si no entendemos, hermanos amados, si no entendemos el concepto de salvación, si nosotros los ministros de Dios no entendemos el concepto de salvación, el concepto de iglesia, el concepto de reino, siempre vamos a estar divididos, porque uno va a querer ser más grande que otro. Y esto es lo que estos hombres le propusieron a Juan. Mira, el que bautizaste está bautizando más gente y todos vienen a él. Oye, Juan, ¿qué está pasando? Y
quisieron crear una especie de competencia entre Juan y Jesús. Pero Juan era un hombre que tenía claro su ministerio, su llamamiento, para que él había sido llamado. Hasta qué punto él, hermano, extendía su ministerio. Y aquí aclara y dice que va a llegar un momento que el ministerio de él se va a concluir. Dice, es necesario que él crezca y yo mengüe. ¿Por qué? Porque el tiempo de Juan estaba concluyendo. Jesús ya estaba, hermanos amados, predicando el Evangelio, no bautizaba. Después Juan, acá el relator de este Evangelio, lo va a corroborar, ¿verdad? Jesús no bautizaba con agua, eran los discípulos. ¿Ves? Pero aquí el relator dice que ellos vinieron y dijeron, oye, el que estaba contigo te está haciendo más discípulos, o sea, te está ganando la competencia. Oye, Juan, hace algo. Y te muestra la carnalidad, como lo que hoy existe. Que hay competencia entre pastores y pastores. ¿Quién tiene más alma? Ciertamente Pablo dice que nosotros somos ministros competentes, no competidores. Y debemos alegrarnos cuando el Evangelio va progresando, cuando almas vienen al arrepentimiento, ya sea aquí, allá, donde sea. Pero que sean reales. Almas que vengan realmente al arrepentimiento. Hoy día se llama a bautizar a la gente, no a arrepentirse. No, usted tiene que bautizarse. El mensaje del Evangelio no es ese. Dice, el que creyere y fuere bautizado. El bautismo va en segundo plano. El bautismo es la respuesta a la fe. Por la fe yo me arrepiento y me bautizo. Hoy día no, la iglesia dice, no, tú tienes que bautizarte. Entonces se vuelve como una cosa dogmática. Se vuelve como un dogma. ¿Por qué? Porque hay competencia. Entre quién bautiza más, entre quién hace más esto mejor. Una competencia entre pastores. Si lográramos entender todos lo que el Señor enseña en su palabra realmente, y quienes se benefician con esto, que son las almas, ¿verdad? Para alcanzar el perdón de pecado. Otra cosa sería, no, tenés que hacerlo acá porque nosotros somos mejores, tenemos mejores música, tenemos hartos predicadores o no tenemos predicadores, bueno, no sé. Argumentos humanos. Es querer hacer algo que no está ordenado por Dios. Y por eso la iglesia está dividida hoy día. ¿Cierto? Invocamos el nombre de Jesús. Y hay diferencias entre uno y otro. Pero mire la honestidad de este hombre. Es necesario que yo mengüe y él crezca. Nosotros debemos entender que al que debemos exaltar, ensalzar, glorificar, no es a nosotros, no es nuestro ministerio, es a Cristo. Y debemos alegrarnos, hermanos amados, cuando en la iglesia, ya sea de allá o de allá, de este otro lado, Dios está haciendo una obra, pero de acuerdo a la palabra. De acuerdo a la palabra. Hoy día muchos acarrean multitudes. Multitud de gente. Y ojo con esto. Jesús les dijo a los fariseos que estos recorrían tierra y mar para hacer un prosélito y lo hacían 2 veces más hijos del infierno. La iglesia no está para hacer proselitismo. Yo no estoy buscando seguidores de mío. Estoy anunciando el Evangelio para que sigan a Cristo. Porque ciertamente los hombres pasamos. Ciertamente los hombres un día concluimos nuestra tarea. Partimos. Como dijo el salmista, porque pronto pasan y volamos. Pero Dios queda. La obra de Jesucristo permanece. Por tanto, es a Él al que tenemos que exaltar, glorificar, engrandecer. Y esto es lo que Juan dijo. Es necesario que yo mengüe y Él crezca.
El que de arriba viene es sobre todos. Escuche bien, el que de arriba viene es sobre todos. Y el que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Nuevamente. Y lo que vio yo, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios, habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo. Y todas las cosas entregado en qué? En su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es claro. Más claro echarle agua. El único en el cual podemos ser salvos en Cristo. La obra de Cristo fue para salvar al hombre. Por eso dice el que cree en el Hijo. En la obra redentora que Cristo hace allí en el Calvario de la cruz para expiar su pecado y mi pecado, que era mucho. Sí, sí era mucho. Horror, ¿verdad? Nos causaba pánico el pensar que un día íbamos a morir. Y en nuestra conciencia, en la profundidad de nuestra conciencia, sabíamos que no íbamos a tener buen final. Por eso que Pablo dice que el hombre estaba sujeto al diablo por miedo a la muerte, porque el que desconoce dónde va, ciertamente tiene miedo. Pero cuando uno sabe dónde va, no importa morir, no importa llegar. Y esto es lo que Pablo expresa, ¿cierto? Expresa, diciendo, quisiera estar con Cristo, el cual es mucho mejor. Pablo se expresa entre dos pensamientos, pero no dos pensamientos malos, entre dos pensamientos buenos. Él quería estar con Cristo, ¿cierto? Partir. Pero también había otro peso en su vida, que era estar con la iglesia, enseñarle a la iglesia, mostrarle, hermanos amados, el camino. Cuando entendamos realmente esto, no va a haber disputa entre hermanos, no va a haber disputa entre pastores, entre lugares, que somos mejores que estos, somos más espirituales, menos espirituales, es que porque aquí no se hace esto, no se hace esto otro. Debemos hacer toda la voluntad de Dios, debemos estar al unísono. Por algo está la palabra del Señor para enseñarnos. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que todo hombre sea preparado enteramente para toda buena obra. Hoy día la gente lleva una religión y no podemos negar. Hoy día sí, mañana no. Hoy día sí, mañana no. Mucha gente piensa que el fervor que siente en un momento es la presencia del Espíritu Santo. Cuando podemos entender por la Escritura que la presencia del Espíritu Santo es permanente, no es momentánea. No es cuando a mí me toca predicar. No es cuando a mí, hermano, me toca el culto. La presencia del Espíritu Santo es continua. Ahora el Espíritu Santo está morando en ti, hermano, hermana, que ha creído. En mí, que he creído. Eso lo dice la Escritura. No lo digo yo. Nosotros día a día solicitamos la llenura del Espíritu Santo para poder seguir adelante. Para poder, hermanos, entender y comprender las cosas que son de arriba. Por eso me gusta mucho la actitud de Juan. Es necesario que yo mengue y él crezca. Aquí no estamos, hermanos amados, para glorificar al hombre, para exaltar al hombre, aunque el hombre a lo mejor predica o enseña bien. Pero la gloria no es del hombre. La gloria es de aquel que le dio a ese hombre el denuedo o la expertise para hacerlo, la elocuencia. Nada es nuestro, pastores, hermanos, nada es nuestro, nada es suyo.
Si no, lea lo que dijo Job. Desnudo vine a este mundo y desnudo he de tornar. Cuando caímos en las fauces del pecado, el hombre perdió la dirección. No teníamos dirección, éramos ciegos. Hacíamos lo que bien nos parecía. Hoy día tenemos sabiduría, hoy día tenemos entendimiento, hoy día tenemos paz para con Dios, como dice el apóstol Pablo. Pero eso no es nuestro. Es un regalo, es un don de Dios. Por tanto, no hay jactancia. Y no debe haber jactancia en ningún hombre que sea salvo. Pablo dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Aleluya. Porque nada es nuestro. Y eso es lo que dice, sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a llevar. La sabiduría que usted posee, el entendimiento que usted posee, el don que usted tiene, Dios se lo dio. Y se lo dio para que usted y yo trabajemos en pos del Evangelio. La riqueza espiritual que poseemos no es para malgastarla. Pues diga Santiago por ahí dice, pedid y pedid mal para gastar en vuestros deleites. En cambio, Dios nos otorga el privilegio, hermanos amados, y nos concede la llenura del Espíritu Santo, la salvación, la redención, la justificación, que no es de los hombres se han adueñado. ¿Sabe por qué? Porque quieren competir. No, yo soy mejor que ese pastor. Yo soy mejor que ese. No, y así a veces se refieren a un ministro. Yo soy mejor que ese. Lo que tú tienes, hermano, pastor, predicador, si es que lo tienes, no te lo dio el hombre, te lo dio Dios. Y por tanto, tienes que dar de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y no gloriarte como si fuera tuyo. Porque en esto es glorificado Dios. En que usted y yo hagamos su voluntad. Juan sabía que iba a desaparecer del escenario de esta tierra. Y todos sabemos escrituralmente cómo murió Juan. Su cabeza quedó en una bandeja de plata. En una fiesta de Herodes. Ahí quedó. Ahí quedó el enviado. Aquel que venía a aparejar el camino. Pero es porque su ministerio terminó, su trayectoria, su lugar terminó ahí. Y terminó glorificando a Dios. Es necesario que yo mengue. Va a ser así. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los hombres de Dios trabajaban arduamente, entregaban todo de sí para la obra del Señor, no para ellos. Hoy día hay muchos que trabajan para sí, se han enriquecido para sí mismos y no le dan la gloria a Dios. Por eso la iglesia está dividida. Y esto va a estar así hasta que los hombres que están por delante depongan su actitud pecaminosa, carnal, mundanal, y dejen desde ellos y permitan que sea el Señor. Sí, hasta ahí va a concluir este tema, en que la iglesia se encuentra desunida. Y se nota a veces la conversación de un hermano de un lugar y de otro, que a veces quiere manifestar que el pastor de aquel lugar está equivocado. Porque ellos tocan instrumentos y se siente la presencia del Señor, porque es maravilloso. ¿De qué sirve sentir la presencia del Señor en un momento? Un día domingo, o un día martes, un día jueves, o miércoles, o viernes, no sé.
si durante la semana nuestra condición es pecaminosa. Concluyo con esto. Cristo nos enseñó que debemos servirnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Cuando lava los pies de sus discípulos, siendo el Rey, siendo el Señor, el Salvador, el Creador, siendo todo, el gran yo soy. Sin embargo, la noche que fue entregado, sabiendo de todas estas cosas, Judas estaba ahí, Pedro estaba ahí. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. Sin embargo, aún así, tomó el lebrillo con agua y se ciñó la toalla y empezó a lavar los pies. ¿De quiénes? De sus discípulos. El maestro, el mayor, sirviendo. Debemos servir. Debemos servirnos unos a otros. Considerar al hermano como mayor para poder servirle. Porque mayor no es el que nos sirve, mayor es el que sirve. Pero el enviado no es mayor que su Señor. Amén. Juan, hubo un enviado de Dios. Así lo dice. Hubo un enviado de Dios, que fue Juan el Bautista. Que Dios nos ayude. Mañana seguimos con el capítulo 4. Aquí hay otra conversación importante. Primero fue con un religioso. Ahora va a conversar el Señor con una mujer pecadora, con una mujer de dudosa reputación. Amén. Que la paz de Cristo sea con usted, que le acompañe en este día y no se olvide. Sirva a Dios con lo que Dios le entregó. Perfecciónese en la fe, que es lo que Dios quiere, hermanos, para cada uno de nosotros. Dígale al Señor este día, manda la lluvia. Necesitamos esa lluvia para que esta tierra que se ha secado, que se ha endurecido, pueda ablandarse. Paz de Jesús para usted y para todas sus almas. Dios le bendiga. Será hasta mañana. No se olvide de orar. No se olvide de congregarse. Usted es un hijo de Dios. No se quede en casa. Usted es un hijo de Dios. Amén. Dios le bendiga. Hasta mañana.